Muy buenas noches, queridos hermanos. Les saludo con la paz del Señor. Que estemos en este día bienvenidos en la casa de nuestro Dios. Y siguiendo con nuestro capítulo de lo que es Cristología, hoy vamos a estar tratando sobre una pregunta muy interesante, ¿verdad? Parece obvio, pero siempre es importante hacernos esta pregunta y definir bien. Y justamente en este capítulo 28 vamos a estar definiendo y hablando acerca de lo que es esta pregunta. ¿Por qué murió Cristo? Una pregunta interesante, ¿verdad? Que a algunos les parece muy obvio o quizá que queramos definirlo rápidamente. Pero vamos a ver qué dice la Biblia con respecto a eso. ¿Por qué murió Cristo? En nuestro capítulo vamos a leer el primer párrafo de nuestro estudio. Dice, en este capítulo y los dos siguientes vamos a concentrar nuestra atención en la expiación. Aunque 3 capítulos breves no pueden hacer justicia a la importancia de esta gloriosa doctrina. Aparece ya un concepto ahí, la expiación, que vamos a estar definiendo un poquito más adelante, lo que es la expiación. A principios de la Edad Media, Anselmo de Canterbury escribió 3 monografías que lo hicieron famosos. 2 estaban en el área de la apologética, el Monologium y el Proslogium. Pero su obra más famosa, ¿por qué el Dios hombre?, es la que sondea el misterio de la expiación. Él buscó en el Nuevo Testamento para ver por qué era necesario que Cristo se hiciera hombre y lo que realmente ocurrió en el drama de la expiación. Anselmo estaba preocupado por ese tema y su importancia. Su enseñanza ha tenido una influencia enorme sobre la comprensión cristiana de la cruz de Cristo. Hasta ahí. El primer investigador que encontramos acá es este señor Anselmo de Canterbury. Era un monje nacido en Italia, pero estaba ejerciendo su ministerio en Reino Unido, en Canterbury. Y él escribió esta obra que dice, ¿por qué el Dios hombre? Él ya empezó a pensar acerca de este tema, ¿verdad? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Verdad? Lo que es Jesús, lo que es la cruz también. Por eso dice, su enseñanza ha tenido una influencia enorme sobre la comprensión cristiana de la cruz de Cristo. El Nuevo Testamento usa una variedad de metáforas para explicar la expiación y ofrece varios puntos importantes, sujetos a consideración. La expiación es como un tapiz con varios hilos entretejidos y vamos a considerar algunos de ellos. Cuando hablamos de la expiación es un tema muy amplio, realmente es un tema muy amplio. Y por eso el siguiente dice, entendiendo la expiación. Entonces, ¿qué significa expiar? Significa quitar la culpa de alguien, perdonar, expiación. De ahí viene el término expiación. Jesús fue el que nos expió, ¿verdad?, en la cruz. Y también va relacionado con el término redención. Dice, en algunos contextos, el Nuevo Testamento habla de la cruz de Cristo. Habla de la cruz de Cristo como un acto de redención. Allá aparece la palabra redención, redimir, rescatarnos. Jesús fue el que nos rescató. Y también algo interesante, ¿verdad? Cuando hablamos de expiación, hay algo muy importante que tenemos que también considerar. Significa en lugar de. Cristo fue nuestro sustituto, en lugar nuestro murió. Tomó nuestro lugar. También significa expiar eso, la expiación. Entonces acá dice como un acto de redención. Dice, cuando hablamos de la cruz de Cristo, también hablamos de que fue un acto de redención en ese lugar que Jesús hizo. En su sentido más básico, la redención tiene que ver con un tipo de compra, una transacción comercial en la cual se compra algo de alguien. Cristo mismo hace esa referencia a la redención de su pueblo como algo muy costoso, es decir, su propia sangre. En la cruz, al final de su sufrimiento, Él gritó, consumado es. El primer versículo que encontramos es Juan 19:30, donde Jesús dijo, consumado es. Y la palabra que se traduce consumado era un término comercial. Se usaba cuando alguien hacía el último pago de una serie de abonos o cuotas, como cuando se pone el sello pagado en la última factura. Entonces, cuando también hablamos de lo que es la expiación, es un término, dice, comercial, o la redención. Significará comprar algo, rescatar algo que le pertenecía a esa persona. En este caso, la humanidad, ¿verdad? Jesús dice que pagó Él dice que pagó un alto costo por esto. Y sabemos qué es lo que le costó a Jesús, su propia sangre, su vida misma. Él pagó un alto costo por nosotros. Eso significa redimirnos. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario fue un acto de redención por lo que van a creer, por nosotros. Él tenía que pagar eso. Y por esa razón Él gritó cuando estaba en la cruz. Él dijo como 7 palabras. Y una de las palabras que Él dijo fue consumado es. Significa ya está todo pagado, está todo hecho.
también significaba que él estaba diciendo que lo que yo estoy haciendo ahora, lo que hice ahora, es suficiente. Y acá está comparando, ¿verdad? Cuando, hablando en términos, está yendo a nuestro entorno. Dice, buenas noches, hermano, adelante. Se usaba cuando alguien hacía el último pago de una serie de abonos o cuotas, como cuando se pone el sello pagado en la última factura. Esa sensación es maravillosa, ¿no? De repente pagar ya la última cuota de 24, no sé, 36 meses, y después te pone el sello pagado, o cancelado, en este caso. Entonces cuando Jesús dijo consumado, significa está todo hecho, está pagado, es suficiente. Ese entonces es el acto de redención, primera parte que estamos tocando. Entonces va mucho relacionado con una transacción comercial, también este término. El siguiente párrafo dice, estrechamente relacionadas con este tema hay varios tipos de teoría de rescate. Una de las más conocidas es que Cristo pagó un rescate a Satanás para liberar a su pueblo de la cautividad del diablo. Así como alguien hoy en día puede sentirse inclinado a pagar un rescate a un secuestrador, se dice que Cristo pagó el rescate al príncipe de este mundo, que había secuestrado al pueblo. Sin embargo, creo que esta teoría da más poder y autoridad a Satanás de los que en realidad tiene. Otros hablan de que Cristo pagó al Padre un rescate para completar una deuda con Dios. Creo que este es el concepto correcto. Entonces, el primer concepto cuando hablamos de rescate, hay algunos teóricos que dicen que Jesús pagó al príncipe de las tinieblas el rescate, que él le debía, como que le debía algo al príncipe de las tinieblas. Y cuando consideramos esta teoría, estamos entonces diciendo, como dice acá, le estamos dando poder más al enemigo, como que es el dueño. Pero lo que más nosotros aceptamos es la teoría de que Cristo pagó al Padre un rescate para completar la deuda con Dios. ¿Qué es lo que Dios dijo desde el principio en Nuevo Testamento? Lo que más atacaba el pecado, la desobediencia, que había consecuencias. Que el alma que pecara, esa morirá. Tenía que morir necesariamente el que estaba en pecado, el que estaba en falta con Dios, el que estaba violando la ley de Dios. Tenía que morir. Por esa razón, había que pagar ese pecado de la humanidad, que todo ser humano tenemos. Se tenía que pagar sí o sí, de alguna manera. Creo que este es el concepto correcto, ese manejamos es el correcto. Porque vamos a hablar más adelante de la justicia de Dios. Cómo se aplica la justicia de Dios, cómo se entiende cuando hablamos de un Dios justo. Dice el siguiente párrafo, conectada muy de cerca con el aspecto de transacción comercial, está la idea que proviene del Antiguo Testamento sobre la dote de la novia. El libro de Éxodo explica las reglas para quienes se casan y para los siervos por contrato. Para que un hombre obtuviera la aprobación para casarse, tenía que pagar al padre de la novia una dote, principalmente para mostrar al padre que tenía los recursos para proveer lo necesario a la novia y a la descendencia que resultara de esta unión. Del mismo modo, cuando alguien se vendía a sí mismo como esclavo para pagar una deuda y ya traía esposa e hijos cuando comenzó su contrato, en el momento de su liberación podía llevarse a su esposa e hijos con él. Sin embargo, si entraba soltero a la condición de esclavo y se casaba con otra esclava y tenía hijos durante su esclavitud, no podía llevarse a la esposa e hijos en el momento de su liberación. La ley no tenía la intención de ser cruel, sino de asegurar que fuera pagado el precio de la novia. El primer ejemplo que nos da es como la dote de la novia en el Antiguo Testamento. Dote era un recurso que la novia o el novio pagaba a la familia con quien quería casarse para demostrar su recurso económico, para que esa persona demostrara que es capaz de sostener esa familia, pagar una dote. Acá está diciendo, ¿verdad?, que el novio tenía que pagar una dote, en este caso, a la familia de la novia, para demostrar a su familia que él era capaz de mantener un matrimonio, de tener recursos, de poder ser autosustentable. Este es un ejemplo que nos da ya en el Antiguo Testamento. También nos da el ejemplo del esclavo. Cuando el esclavo venía con familia ya, y cuando se liberaba ese esclavo podía llevarlo a su familia. Pero si venía soltero, dice, y tenía familia ahí con una esclava, ¿qué pasaba, verdad? Él nomás tenía la libertad y el resto se quedaba. Él nomás tenía la libertad y el resto tenía que quedarse ahí. Y acá explica mejor cómo se aplica esto a lo que Cristo hizo por nosotros. El significado teológico es que Cristo tiene una novia, la iglesia,
Y el Nuevo Testamento, en su enseñanza sobre la expiación, afirma que Cristo ha pagado la dote por su novia. Pagó el precio de la novia. Cuando estamos hablando también de lo que es redención, significa rescate, pagar un precio, como decíamos, un término comercial. Y Jesús pagó una dote por la novia, por la iglesia. La Biblia dice que nosotros somos la novia de Cristo, la iglesia es la novia del Señor. Y Jesús pagó un dote por nosotros en la expiación. Del mismo modo, Él pagó el precio para redimir a esclavos. Hay otro versículo también que salta acá, es 1 Corintios 6, 19, 20. Podemos leer también ese. Donde dice, el apóstol Pablo dice: ¿o no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en ustedes, el cual tienen de Dios y que no son de ustedes? Pues han sido comprados por precio. El concepto de compra es central para la comprensión bíblica de la expiación. Entonces, este concepto de la expiación va muy relacionado con lo que es la compra. El apóstol Pablo mismo lo afirmó acá. Pues han sido comprados por precio, dice. Y un versículo anterior estamos diciendo que Jesús pagó un alto costo, que es su sangre, su propia sangre. Él pagó un precio por nosotros. Eso significa entonces la expiación. Él rescató a esclavos como nosotros. Y la Biblia dice, Romanos dice que nosotros somos esclavos del pecado. Que todo ser humano que no ha sido rescatado, ¿qué está haciendo? Está siendo esclavo del pecado, de sus instintos. No puede salir de ahí. Necesita alguien, un tercero que lo rescate. Y también esta palabra también va relacionada con la expiación, que un tercero pague por nosotros, un sustituto, en lugar de nosotros. Entonces dice, otra explicación que se ha dado, particularmente entre teólogos luteranos en el siglo XX, se conoce como Christus Victor. La cruz fue una victoria cósmica, en la cual Cristo liberó a los cautivos, dándoles un golpe mortal a las fuerzas del mal en una lucha titánica entre el mal y el bien. En este sentido fue el cumplimiento de la antigua sentencia que Dios había pronunciado sobre la serpiente en el Edén. También conocemos este versículo, ya hemos tocado también en uno de los capítulos, Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendencia. Esta te herirá en la cabeza, y tú la herirás en el talón. Ya había una enemistad desde el principio de la creación, en Génesis mismo, ya había una enemistad, dice, en este caso, entre la mujer y su descendencia. Y su descendencia, esta te herirá en la cabeza, dice, y tú la herirás en el talón. Conocemos la genealogía de Jesús, ¿verdad? Que él nació, dice, su genealogía fue, hubo muchas cosas pasó ahí, pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que se cumplió en esa profecía? Su descendencia, esta te herirá en la cabeza, dice. Jesús mismo era la descendiente de esa mujer. En la cruz, en el Calvario, Él venció la muerte, venció el poder del pecado, el dominio del pecado, y tú la herirás en el talón, dice. Siempre hubo esa lucha. Siempre ya hubo ese del Génesis, y Dios ya sabía, ¿verdad?, que el ser humano iba a pecar, que iba a entrar al pecado, y Él también ya tenía la solución. Por eso dijo esta profecía, ¿verdad? En este concepto, hablando de lo que leímos recién, Génesis 3:15, en este concepto, Cristo experimentó dolor y heridas mientras obtenía esta victoria, aunque su dolor no fue comparable al que Él le causó al príncipe del mal. Ahí se cumplió, ¿verdad? Jesús, también ya hemos estudiado que Jesús, la naturaleza de Jesús hombre, Jesús Dios. En su naturaleza humana dice que Él experimentó dolor, heridas. ¿Qué decía Isaías? Fue molido por su pecado, dice. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, por su llaga fuimos curados, dice. Jesús fue herido, experimentó dolor en aquella cruz. Porque inclusive antes de crucificarle, ¿qué le hicieron? Le pusieron corona de espinas, le dieron latigazos, 40 latigazos, muchos le hirieron. Experimentó dolor. Ahí se cumplía, tú le irías en el talón, dice, la serpiente. Se refería al príncipe de las tinieblas, la serpiente. ¿Pero qué hizo Jesús? Jesús fue el que obtuvo la victoria. Aunque su dolor no fue comparable al que Él le causó al príncipe del mal. Él ganó ahí. Él venció la muerte, venció al pecado. Con su muerte en la cruz, con su resurrección, Él venció. Hay muchas hebras diferentes cuando se estudia la expiación. Algunas personas cometen el error de concentrarse exclusivamente en una de ellas, tratando de encontrar en ella todo el significado de la expiación. Debemos ver que todas las hebras son aspectos de una compleja obra de redención.
como dijimos al principio, la redención es un tema muy amplio. Podemos comparar como el término comercial, como recién explicamos, cuando alguien paga un rescate por alguien. Hay muchas formas de poder explicar esto, ¿verdad? Es pagar, es perdonar, es redimir, ¿verdad? La expiación. También han surgido teorías no ortodoxas de la expiación. Una de las más conocidas es la teoría gubernamental, que sugiere que Cristo en la cruz no pagó el precio total del pecado de la humanidad, sino que su muerte fue un sustituto importante para el castigo a los humanos. El sufrimiento de Cristo permitió a Dios extender su perdón, aunque todavía puede mostrar su descontento con el pecado y mantener la justicia divina. Esta teoría, hay sectas que enseñan así, que Jesús no pagó completamente el pecado en la cruz. Y hizo tipo una hora a medias, que Él continúa en el cielo su trabajo de expiación. Especialmente los adventistas creen eso, ellos enseñan así, los adventistas, los sabatistas. Enseñan que Jesús en la cruz no pagó todo el pecado, una parte no la pagó. Y que cuando Él se fue, ascendió a los cielos, ahí está terminando la obra de la redención, de expiación. Sigue trabajando eso. Pero cuando leemos la Biblia, recién leímos la palabra, ese versículo consumado es. Jesús dijo, está pagado, está todo hecho. Él en realidad pagó totalmente. Ahí lo que Él hizo fue único y suficiente. No se puede repetir eso. Él pagó totalmente, Él satisfizo, dice la justicia de Dios en esa cruz, la ira de Dios. Esa me vamos a estar hablando un poco más adelante. Lo que es la justicia de Dios, lo que es la ira de Dios, ¿por qué, verdad? ¿Por qué este tema es tan serio, verdad? ¿Por qué murió Cristo? Nuestro tema. Pasando un poco, dice otro subtítulo. Dice teoría de la satisfacción. Otro subtítulo. La teoría de la satisfacción. La explicación de la expiación que ha capturado más atención desde la enseñanza de Anselmo. Recién hablamos de Anselmo, ¿verdad? Es la teoría de la satisfacción. Esta teoría se remonta a la elaboración que hizo Anselmo de la necesidad de una expiación. El principio fundamental de la teoría de la satisfacción es la justicia de Dios. Porque recién dijimos, la justicia de Dios. Allá entra ya lo que es la justicia de Dios. Hace algún tiempo conversé con un hombre que me dijo que él cree en Dios, pero no en el Dios cristiano. Pero no en el Dios cristiano, dice. Porque es ridículo creer en un Dios que exija sacrificio de sangre para la reconciliación con los seres humanos. Él preguntaba, ¿qué clase de Dios puede ser tan vengativo como para exigir algo así? Yo le respondí, un Dios justo. El hombre no podía comprender eso. Pensaba que un Dios verdaderamente justo perdonaría de manera unilateral a la gente por su pecado y no les impondría ningún requisito. Es lo que la mayoría de la gente cuestiona eso. Mucha gente cuestiona eso. ¿Por qué siendo un Dios, dice, de amor, dice la gente, ¿no? De amor, un Dios compasivo, Él permite que Jesús, ¿por qué permitió que Jesús pasara eso? ¿O por qué Él quiere castigar? Piensa que Dios tiene que ser todo bueno, todo bondadoso y pasar por alto eso, como dice acá, en forma unilateral. Pasar por alto no, el pecado. Y acá le respondió bien, ¿verdad? Este ejemplo, dice, un Dios justo, dice. Nosotros queremos un Dios que hace justicia. ¿Qué significa la justicia? Hacer lo correcto, ser equitativo, ser recto, castigar, perdonar, esa es justicia. Mucha gente prefiere pensar estrictamente en términos del amor de Dios, la gracia o la misericordia, y no le gusta la idea de que Dios sea un Dios de justicia. Sin embargo, si observamos el concepto bíblico de justicia, vemos que la justicia está relacionada muy de cerca con la rectitud y la bondad. La justicia y la rectitud se distinguen en la Biblia, pero nunca se separan. La justicia es un elemento necesario para que exista la verdadera rectitud y por extensión es un elemento necesario para la bondad. Mi conversación con el escéptico se centraba en realidad en el punto de si Dios es bueno. A él no le gustaba la fe cristiana, porque según él, el cristianismo tiene un Dios malo. En su opinión, un Dios bueno no impondría castigo por el pecado, pero en realidad es al contrario. La expiación ilustra dramáticamente la bondad de Dios. Entonces hay dos conceptos que aparecen cuando hablamos de la justicia de Dios. Va relacionado a la rectitud y la bondad. Entonces cuando le decimos a la gente, cuando hablamos a la gente acerca de lo que Jesús hizo en la cruz, acerca de la expiación, automáticamente ellos le vienen a la mente de que hay un Dios vengativo, un Dios malo, un Dios que hay que castigar, que impone.
porque ellos quieren definir, nuestro Dios es bueno o malo, quieren definir a su manera. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, ahí entra lo que es la bondad, que sí Dios es bueno, que Dios es recto. Y por esa bondad, por esa rectitud, Él tiene que castigar el pecado, tiene que ser justo. En lo que Él mismo ya determinó. Cuando leemos la palabra, está eso en la ley mismo, del Antiguo Testamento, en todo está, de que hay consecuencias. Está la ley de Dios, de que hay consecuencias, y que humanamente nosotros no vamos a poder cumplir. Pero si infringimos la ley, sí o sí hay consecuencias, pagamos eso. En este caso, nuestros pecados no podíamos nosotros autoperdonarnos, no podíamos autorredimirnos. Necesitamos de un tercero, un sustituto. Por esa razón, Dios mismo envió a su Hijo Jesucristo. Vamos a ver también más adelante eso, lo que Dios mismo hizo. Siguiente párrafo. Cuando Dios anunció que iba a juzgar a Sodoma y Gomorra, Abraham intercedió por la gente. Abraham estaba preocupado, pensando que Dios, en su ira, dañaría a inocentes junto con malvados. Abraham preguntó algo que solo puede responderse con un sí. Preguntó algo interesante de Abraham, ¿verdad? Que solo se puede responder con un sí. Génesis 18:25. ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La lógica de Abraham daba justo en el blanco. Él entendía que el juez supremo de todos los asuntos humanos solo hace lo correcto. Podemos descansar en la confianza de saber que el juez del cielo y la tierra está en lo correcto siempre y en todo lugar. Es omnisciente en sus juicios y perfecto en sus evaluaciones. Tiene todas las circunstancias mitigantes en mente cuando toma una decisión. Además de su conocimiento perfecto, este juez es bueno. Un juez que nunca castiga el mal no es bueno, porque no es justo, dice. Imagínate esta escena, ¿no? Humanamente hablando, un juez ve que alguien está cometiendo delito, error, fuera de la ley. ¿Este juez le castigaría o no? Tiene que castigarle. Si este juez no le castigara a esa persona, sería un juez injusto. No sería justo. Por esa razón, Dios mismo, siendo perfecto, Él tiene que castigar. Si hay pecado en nosotros. Porque está por su requisito, eso es lo que Él mismo impuso. Y Él mismo no puede pasar por encima de eso. Por esa razón, esta pregunta de Abraham a Dios dice: el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Dice. Dios siempre hace lo que es justo. Siempre actúa de acuerdo a su soberana voluntad. Él sabe todo, ¿verdad? Él en su omnisciencia mismo ya sabe, ¿verdad? Que los seres humanos a veces pecamos, fallamos, pero Dios siempre actúa. Siempre Él hace justicia, a pesar de todo. En este caso de Sodoma y Gomorra, Él tuvo que castigar a ese pueblo. Estaba en pecado, en perversidad, dice que estaban. Había aberraciones de todo había en estas dos ciudades. Pero también por esa razón Abraham intercedió por el pueblo porque había gente justa. Él preguntó si había 10 hombres, ¿acaso vas a destruir? Si hay 9, si hay 8, iba bajando. Iba preguntándole a Dios. ¿Y Dios qué hizo? Dios le dio oportunidad a él para que pudiera salir con Lot. Ellos salieron del pueblo, con su gente. Y Dios mismo tuvo que consumir estas dos ciudades por el pecado que había en ellos, por la maldad de muchos. Misma escena lo que pasó en el diluvio con Noé. Había mucha gente, la maldad ya era mucho. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? Mandar un diluvio, una lluvia. Por varios días. ¿Cuánto? Era como 150 días que llovió de seguido. Dios tiene que castigar muchas veces el pecado. Por esa razón Él hace justicia en ese sentido. Pero cuando ve que hay gente que quiera servirle, como Abraham, como Lot, Dios también interviene. También es justo. Le da oportunidad. Cuando Pablo exploró el misterio de la cruz, dijo que Dios es tan justo como también quien justifica. Romanos 3:26. Vamos a leer un poco este versículo. Romanos 3:26. Romanos 3:26 dice la palabra: con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dice que Dios mismo es el justo y Él mismo es el que justifica. Dios mismo, el juez.
Podemos entender el significado de esto haciendo una distinción entre tipos de endeudamiento. Cuando pecamos contra Dios, incurrimos en una deuda moral. La ley de Dios impone una obligación y se nos llama a cumplir esta obligación, que es la perfección. Si pecamos, aunque sea una sola vez, nos convertimos en deudores que no pueden pagar su deuda. Esto se aplica a gente que dice que yo soy bueno luego, yo no fumo, no tomo, no bailo, yo tranquilo nomás soy. Pero si esta persona llegara a pecar solamente una vez, ya está, dice, en una deuda impagable con Dios. Es así mismo es, porque nuestro pecado dice que es algo bien serio, no, es algo chico, no hay pecado chico, no hay mentira piadosa. Mentira es mentira, ¿verdad? Pecado es pecado. Por esa razón dice que, aunque sea una sola vez, nos convertimos en deudores que no pueden pagar su deuda. No hay forma de pagar por más bueno que tratemos de ser, ¿verdad? No vamos a poder pagar esa deuda, ya está esa deuda, pendiente con Dios, ya hay cuenta con Él. Es útil distinguir entre deuda pecuniaria y deuda moral. Una deuda pecuniaria es aquella en la que se debe una suma de dinero en una transacción. Imaginemos a un niño, un ejemplo. Imaginemos a un niño entrando en una tienda de helados. Él ordena un cono de helado y cuando la muchacha se lo da, le dice que le debe $2. El niño luce abatido, busca en sus bolsillos y saca solamente $1. Luego dice, mi mamá me dio solo $1. ¿Qué harías si estuvieras observando esta escena? Muy probablemente llevarías la mano a tu bolsillo, sacarías $1, se la darías a la muchacha y le dirías, aquí tienes, yo pago por la otra mitad del cono. El niño te mira y te dice, muchas gracias, luego se va. ¿Pero tiene que aceptar el pago la señorita de la tienda? La respuesta es sí, porque la deuda es de tipo financiero. En tanto que se ponga dinero en el mostrador para pagar la deuda del niño, es un asunto legal. Y la señorita de la tienda tiene que aceptar el pago. Un ejemplo sencillo, ¿verdad? Cuando hablamos de deuda financiera comercial. Es por si hay plata nomás. Este niño no tenía todo nomás su plata. Entonces alguien se ofreció a pagar por él y tranquilamente acepta también el vendedor, la vendedora. Acepta. Porque está ahí, algo legal. Está un precio fijado, se paga ese precio, se cierra el trato. Este es como deuda pecuniaria, se refiere a eso. Después dice, el resultado sería diferente si cambiamos la historia un poquito. Imaginemos a este niño entrando otra vez a la tienda, pero en lugar de ordenar un cono de helado, espera hasta que la señorita va a la parte de atrás del negocio. Y en ese momento el niño corre al otro lado del mostrador, pone el helado en un cono y trata de salir de la tienda sin pagar. Tú observas cómo el dueño de la tienda captura al niño y llama a la policía. Te sientes mal por el niño, así que te diriges a la policía y le dices, un momento, oficial, olvidemos de esto, yo pago por el cono del niño. Entonces le das al dueño sus $2. El policía mira al dueño y pregunta, ¿quieres presentar una acusación? El policía entiende que el dueño no está obligado a aceptar tu pago por el helado, porque en este caso hubo algo más que solo una transacción financiera. Se ha quebrantado una ley. Se ha incurrido en una deuda moral. Por lo tanto, el dueño es libre de aceptar o rechazar tu pago. Un poco diferente en esta situación. Primera escena, el niño quería comprar nomás y no tenía toda la plata. Alguien le completó, tranquilo. Siguiente escena, este niño entra otra vez. Él se va a agarrar nomás ya el helado, quiere correr con el helado, quiere salir sin pagar. Y en este caso, ¿verdad? Él, como dice acá, quebrantó una ley. No es más el precio nomás. No estamos hablando de $2 nomás. Una ley de no robar, ¿verdad? Está quebrantando una ley. Se ha incurrido en una deuda moral. En este caso, el dueño tiene que decidir, ¿verdad? Si levantar acusación a un cargo, si aceptar su pago o imponerle algo. Podemos ver la explicación a la luz de la segunda ilustración. No fue idea de un extraño que el precio fuera pagado por un sustituto. Más bien fue idea del dueño. Fue Dios el Padre quien envió a su Hijo al mundo para pagar el precio de nuestra culpa moral. Como si el Padre dijera al Hijo, aceptaré tu pago a nombre de esta humanidad culpable que no puede pagar su deuda.
Muy interesante esta parte, ¿verdad? Dicen que Dios mismo fue el que envió a Jesús a morir por nosotros. No fue alguien extraño. Dios mismo le envió, ¿verdad? Para que Él pudiera pagar por nosotros. Porque estábamos en deuda moral con Dios. Era impagable. Nuestra cuestión era impagable. Humanamente no íbamos a poder pagar jamás eso. Ni en esta vida, como se dice, ni en la otra vida. La última parte dice: Dios no negocia su justicia. Dios no sacrifica su rectitud ni descarta su integridad. En esencia, Dios dijo en otras palabras: voy a asegurarme de que el pecado sea castigado. Esa es la justicia de la cruz. La misericordia de la cruz se muestra en que Dios aceptó el pago de un sustituto. Las palabras de Pablo se comprenden ahora. Dios es al mismo tiempo justo y quien justifica a los impíos. Esta última parte es muy interesante, me resume lo que estamos hablando. Primero dice: Dios no negocia su justicia. Dios sí o sí tiene que castigar. Está la justicia de Dios. El pecado, dice Romano, la paga del pecado es muerte. Dice. La paga del pecado. Si hay que pagar por el pecado, ¿con qué se pagaba? Con la muerte. Por esa razón dice que Dios no puede negociar su justicia, porque Él es un Dios íntegro, un Dios perfecto. Dios no sacrifica su rectitud, ni descarta sus integridades. Él es recto. En esencia, Dios dijo en otra palabra: voy a asegurarme de que el pecado sea castigado. Dice. Esa es la justicia de la cruz, dice. Que el pecado tiene que ser castigado, tiene que ser pagado. Alguien tenía que pagar. Y si era otra vez un humano, no iba a poder satisfacerle a Dios eso. Por esa razón vemos en el Antiguo Testamento que ellos llevaban cabritos, palomas para sacrificar por sus pecados. Porque tenía que hacer cada tanto otra vez. El sumo sacerdote tenía que consagrarse, hacer cada tanto por el pueblo. Él intercedía por el pueblo. Se ponía de espalda, dice, al pueblo, pero de frente a Dios, al lugar santísimo, intercediendo por el pueblo. Y lo hacía una vez al año. Tenía que prepararse. Tenía que orar por el pueblo. Un tremendo trabajo era. Pero Jesús, ¿qué hizo? Él una vez y para siempre. Porque Él se presentó, dice, sin mancha, sin pecado. Se presentó en la cruz. Él mismo también dice que se ofreció a sí mismo. Voluntariamente Jesús mismo se ofreció en la cruz. No era que Dios fue un Dios cruel, un Dios que quería ver sufrir a su hijo. No es por eso nomás. No era tanto eso el tema, sino que la ira de Dios, la justicia. Tenía que hacerse justicia ahí. La misericordia de la cruz se muestra en que Dios aceptó el pago de un sustituto. Un sustituto. También es un término que cuando hablamos de expiación, en lugar de nosotros, Jesús murió. Pagó por nosotros. Eso significa expiación o redención. Nos redimió, nos rescató. Entonces, un sustituto. La última parte. Las palabras de Pablo se comprenden ahora. Dios es al mismo tiempo justo y quien justifica a los impíos. Dios tenía que hacer, Él es un Dios justo. Cuando hablamos de los atributos de Dios, muchas veces queremos hablar nomás del amor, como dijimos al principio, misericordia, hasta ahí nomás. Dios es todo amor, me van a entender luego. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, es otra cosa. Dios es justo, también es un Dios de amor, misericordia también, es cierto. Pero también dice que es un Dios justo y quien justifica a los impíos. Dios mismo fue el que tomó esa iniciativa. Él como dueño, como padre, dice que envió a Jesucristo él mismo para venir en la tierra, hacerse ese siervo, humillarse a sí mismo, ser obediente hasta la cruz, y hasta la muerte y muerte de cruz, dice la palabra de Filipenses. Él fue obediente hasta la muerte. Y eso fue lo que satisfizo la justicia de Dios. Ahí la ira de Dios dice que se descargó todo por Jesús en la cruz. Él soportó por nosotros. El castigo nosotros merecíamos. Por nuestro pecado. Y Él pagó los pecados pasados, presentes y futuros. Pagó todo. Con eso no estamos diciendo, ¿verdad?, que ahora entonces que conocemos a Cristo vamos a hacer lo que se nos antoje. No, tampoco es así. Tenemos que ser agradecidos. Si pecamos, dice, abogado tenemos. Dice 1 Juan, abogado tenemos si pecamos. Somos seres humanos, somos débiles. Pero ¿qué hacemos? Nos esforzamos. Buscamos a Dios. Y entendemos entonces este concepto, ¿por qué murió Cristo? Por esa razón, ¿verdad? Había algo que pagar, una deuda pendiente, que es el pecado. Y eso es lo que hasta hoy día la humanidad tiene. Hasta hoy día está en el mundo eso, el pecado. Solamente Cristo podía pagar eso, solamente Él. Alguien perfecto, sin mancha. Alguien obediente. Y
Y Jesucristo fue el único que cumplió los 10 mandamientos. Cumplió la ley de Dios. Se sometió, dice la ley. Él estuvo bajo la ley. Él, siendo el Señor de la ley, ¿verdad?, se sometió a la ley. Él mismo cumplió todo, perfectamente. Y pagó nuestra deuda. Por esa razón, hoy día podemos estar reconciliados con el Padre, podemos irnos al Padre. Jesús mismo decía que nadie viene al Padre sino por mí. Cuando entendemos este sacrificio de Cristo, su obra perfecta en la cruz, una vez para siempre, cuando entendemos lo que Él hizo por nosotros, lo que Él pagó por nosotros, no es poca cosa. Entendemos la gravedad del pecado. También nos habla de la gravedad del pecado, de cuán grave es el pecado, que nos puede separar de Dios mismo por la eternidad, el pecado. Pero sí podemos, como dice en la parte Romanos, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Dice. Podemos estar seguros delante de Dios hoy día de que somos sus hijos, somos amados, somos perdonados. ¿Por qué? Porque nuestra confianza está en la obra de Cristo. Creemos lo que Jesús hizo en la cruz, aceptamos el sacrificio, le pedimos perdón, nos arrepentimos. Y ese pecado le costó su vida a Cristo. Derramó, dice, hasta la última gota de sangre por nosotros. Dejó todo en la cruz. Entonces, por esa razón el apóstol Pablo decía acá, Dios es al mismo tiempo justo y quien justifica a los impíos. Dios es un Dios justo, un Dios quien justifica. Y último, quiero leer con ustedes este Romanos 5, para ir terminando, Romanos 5:1. Ahora también logramos muy importante en todo esto. Romanos 5:1. Dice la palabra, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice la verdad. Hay paz, ya no hay una deuda. Porque justamente si hay una deuda pendiente, si hay pecado, no hay paz entre la humanidad y Dios. Hay algo pendiente, algo que nos aqueja. Y esa es razón también de que la gente a veces se enferme, pase muchas cosas, porque hay algo que no resolvió con Dios, con su Creador. Entonces el que nos justifica, ¿quién es? Nos quedamos por la fe. ¿Por la fe en quién? En Jesucristo, por medio de Cristo. Él es nuestro intermediario, es nuestro intercesor. El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Nuestro mediador, nuestro abogado. Él es el que intercede por nosotros. ¿Y qué hace Jesús hoy día? Está intercediendo por nosotros, por lo que estamos creyendo en Él. Tenemos paz para con Dios. El mundo busca la paz, con fuentes equivocadas. Busca mucho la paz. Busca estar bien consigo mismo. Hace ejercicio. Yo no estoy en contra de hacer ejercicio. Está bien hacer ejercicio. Pero enfoca mucho en esa parte, la parte externa. Se va al gimnasio, trota, y para sentirse mejor consigo mismo. Cuida su alimentación, cosa que está bien también. Pero lo más importante es la parte espiritual. Estar bien con Dios. Pedirle perdón a Dios. Decirle a Dios, yo no puedo vencer esto. Ayúdame con esto. Te pido perdón por este pecado. Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ahí estamos terminando nuestro capítulo 28. ¿Por qué murió Cristo? Para redimirnos, para rescatarnos, para expiar por nosotros, para interceder por nosotros, para perdonar nuestros pecados, para perdonarnos y hacernos libres realmente. Cuando conocemos a Cristo, como dice Juan 8:32, cuando lo conocemos verdaderamente a Cristo, somos verdaderamente libres de pecado, libres de culpa, libres de condenación. Y Romanos 8 dice que ya no hay condenación, dice, para los que están en Cristo Jesús, dice, para los que estamos en Él, para los que creemos lo que hizo en la cruz. Estamos en paz con Dios, podemos acercarnos a Dios, podemos conocerle a Dios. Pero es una vida ya de santidad, una vida de leer su palabra, de orar, de pedirle su ayuda a Cristo. Y toda la vida agradecerle a Cristo por lo que hizo por nosotros en la cruz. Siempre vamos a tener motivo para agradecerle. Él ya hizo todo por nosotros. Y Él pagó todo por nosotros. Agradecerle por ese sacrificio. Amén.